Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el momento en que lo estés viendo. Es una bendición para nosotros poder entrar en tu casa, que nos permitas ingresar a tu vida en estos minutos para traerte lo que nuestro Padre Eterno nos está mostrando de su palabra. Estoy aquí con mi esposa Adriana, y los dos hemos venido realizando esta serie de El Shabbat, el chaval. conozcamos el Shabbat. Ajá. Estamos en el video número 9, la enseñanza número 8 y estamos en la serie, en el segundo video de la serie, conozcamos el Shabbat. Y hoy vamos a hablar de quién hizo el cambio del Shabbat. Entonces, como les digo, es una bendición maravillosa poder traer lo que el Padre Eterno nos ha venido mostrando en oración. Y bueno, sin más, comenzamos. Entonces, estamos en la serie Conozcamos el Shabbat y como les dije, vamos a hablar de quién cambió el Shabbat. Y los primeros versículos de los que vamos a hablar los ponemos aquí para para mostrar la importancia que el Padre Eterno le da a su palabra, ¿sí? Entonces, amor, Deuteronomios 4, 1, 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os ordeno, que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entráis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guarden los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. y recordemos que este video ya lo tenía en el video, este Este versículo ya lo versículo. tenía en el video Ajá. anterior. Y lo traigo es para reiterar, como les dije, la importancia que Dios, que nuestro Elohim, que el Padre Eterno le da a su palabra. Pero lamentablemente, por no guardar este mandamiento, le hemos añadido o le hemos quitado cosas que lo único que han hecho es crear más de 40.000 denominaciones en el mundo cristianas, ¿sí? Entre ellos la cristiana católica, todas las protestantes, ¿sí? La palabra básica nosotros la encontramos y podemos, con el discernimiento del Espíritu Santo, la podemos encontrar, ¿sí? Pero es importante que nosotros entendamos que no le debemos añadir ni quitar nada a la palabra de nuestro Dios. Ahora, Deuteronomio 12:29 nos dice, cuando Jehová tu Elohim haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ella después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también la serviré. Y a mí me parece este versículo 30 muy importante. ¿Por qué? Porque es que lamentablemente hemos querido copiar a las naciones para adorar a Dios. El Padre Eterno nos ha dado una palabra y nos ha mostrado cómo Él quiere ser adorado, cómo Él desea ser adorado y las cosas que debemos hacer. Pero si ustedes se dan cuenta y evalúen y hagan esa auditoría interna en su vida espiritual, y se darán cuenta que nosotros adoramos a Dios según nuestras creencias, las tradiciones que nos han dado, esas cargas que nos han colocado encima, ¿sí? Pero ahora, si tú vas y lees la palabra, te vas a dar cuenta que tú no adoras al Padre Eterno según como Él dijo que debíamos hacerlo. Entonces, hemos ido tras otras naciones. El pueblo de Israel es un pueblo apartado, santo, ¿sí? Kadosh. Kadosh. ¿Eso qué quiere decir? Que recuerden que el Padre Eterno escogió al pueblo de Israel y Él lo dice, no los escojo porque ustedes sean los mejores, los escojo porque hice una promesa y yo no soy hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirme. Y si lo dije, así va a ser, por eso lo escogió y aún por eso los ama. Y nosotros que somos injertados, como ya lo hemos visto, en ese pueblo de Israel, nosotros estamos llamados a adorar al Padre como Él desea ser adorado. Entonces nosotros ya debemos salir de cómo las naciones nos enseñaron a adorar al Padre y venir a la enseñanza correcta. Y él le sigue diciendo, no harás así como las naciones, no hagas así a Jehová tu Elohim, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego de sus dioses. Y aquí está hablando explícitamente de las naciones que estaban en ese momento en la tierra de Canaán. Pero llévenlo, llévenlo a cómo hemos venido adorando a Dios, a qué creencias hemos nosotros manejado de acuerdo a la adoración a Dios, ¿sí? Y Él nos dice, ojo, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, dice Dios. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Nuevamente nos dice, no le quites nada, no le añadas nada, porque haces eso y te vas tras otros dioses. ¿Listo?
En Proverbios 32:6, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y aquí me asemeja un poco, amor, a lo que es el Salmo 119, el salmo que está en la mitad de la Biblia, y este salmo que es bastante largo, que tiene más de 100 versículos, pero que versículo a versículo que nos está mostrando el gozo, la alegría, todo ese gozo que tenía David cuando entendía, cuando escudriñaba, cuando leía, cuando perseveraba en la palabra de Dios. Y en ese momento, ¿en cuál palabra? En la Torá, en lo que nosotros conocemos como los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? Entonces aquí también nos dice, toda palabra de Dios es limpia. Y él dice, tu palabra es verdad, toda tu palabra es verdad, no añadas a sus palabras. El Salmo 119 es un salmo en el que yo me regocijo mucho porque si lo han leído o si lo van a leer, se van a dar cuenta que él alude a la palabra de Dios de muchas maneras, En todo momento, mandamientos, estatutos, preceptos, ordenanzas. ordenanzas, leyes, o sea, es un deleite completo leer al rey David en este salmo y ver el cómo se regocijaba, así como nos regocijamos nosotros todos los días en la palabra del Eterno. Sobre todo porque cuando uno le pide al Padre Celestial que nos guíe en entender su palabra, uno empieza a ver pasajes tan hermosos que uno dice, por lo menos yo digo, wow, esto no me lo habían enseñado, ¿sí? No lo había leído y si lo había leído, ni lo había entendido. Y uno se goza cuando realmente empieza a entender. Ahora, Apocalipsis 12:17 nos dice así, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y la esposa somos nosotros, somos su pueblo, esa es la esposa del Padre Eterno. Le dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, esa agua que solo Yeshua, solo Jesús nos da. Yo testifico, dice el ángel, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y traigo este de Apocalipsis porque quiero que tú veas que tanto en lo que nosotros llamábamos Antiguo Testamento, como lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, el pacto renovado, ¿sí? También te reiteran, no añadas ni quites nada, ni cambies, no tenemos ningún derecho nosotros como pueblo a cambiar nada, según se nos antoje de la palabra de Dios. Por eso lo traigo. Y porque mira que Él dice que venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Esa agua que nos da Jesús, Yeshua, a través de todo lo que nos enseñó que fue la Torah. Marcos 16:9. Amor, espérame. Quiero decir que ahora estos dos versículos que vamos a ver, son los dos versículos que pues todos se apoyan más en dar como evidencia de quién hizo el cambio o de por qué se hizo el cambio del sábado al domingo. Son los dos siguientes. ¿Listo? Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Bueno, y este versículo yo creo todos Ya lo lo habíamos conocemos. tomado, sí. Y bueno, eso lo hemos leído muchas veces y hemos leído mínimamente la palabra de Dios, pero quiero mostrarte explícitamente en el idioma original que fue escrito, que fue el griego. Y mira que esta herramienta ya se las había mostrado en el pasado y muchas otras veces, pero aquí quiero que ustedes vean en el griego cuál es la palabra a la que está aludiendo para el primer día de la semana. ¿Sí? Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana. Y mira lo que en el griego está haciendo, y mira la traducción literal. Habiendo levantado, pero temprano en la mañana, primer día, sábado. Sabatón en el griego. Así se dice esta palabra. Uy, aquí, sabatón. O sea, solamente pónganse a pensar, si el autor quería hablar del primer día de la semana, ¿por qué hace referencia al sabatón? ¿Sí? Y ya como les expliqué, Yeshua pasó 3 días y 3 noches. Eso fue lo que él dijo, según la señal del profeta Jonás. El mismo Yeshua lo dijo, 3 días y 3 noches, no de viernes a domingo.
que ahí no hay, no, tú, como dijo alguien, ni Einstein encontró 3 días y 3 noches del viernes al domingo, ¿sí? 3 días completos y 3 noches completas. Y esas terminaron al finalizar el Shabbat, ¿sí? Por eso cuando ellas fueron el domingo, ya no había nadie. Claro, lo que dijeron, ah, sí, el primer día de la semana resucitó, pero él resucitó fue en el Shabbat. Y aquí en el idioma griego nos está mostrando que se está refiriendo al Shabbatón. ¿Ok? Ahora, Hechos 27:8. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. y aquí es donde siempre nos dicen, ah, sí ves que el primer día de la semana reunidos, entonces y ocurrió lo del muchacho que cayó desde la ventana del tercer piso y murió y Pablo lo La resucitó, ¿sí? ventana. Ujú. Pero nuevamente les traigo lo que dice en el idioma original, en el que fue escrito. Y dice, pero el uno de los sabatón, sábados, Shabbat, reposo, ¿sí? Él estaba reunido al finalizar el Shabbat que estaban viviendo en ese momento. Claro, recuerden que los días en el tiempo de Dios, Él los determinó como que iniciaban al caer el sol. Lo que para nosotros es el anochecer, sí, Para obviamente ellos, anochece, pero ellos para ellos es el comienzo de un nuevo día. el comienzo de un nuevo día. Nosotros nos regimos por el calendario gregoriano, donde todo termina a la medianoche y Se nos empieza a la dijo. medianoche, Ujú. exactamente. Pero si tú vas a Israel, te vas a dar cuenta de que allá no empieza y termina en la medianoche. Allá un día un día termina cayendo el sol y el Y otro día inicia en ese inicia momento. en ese momento, exactamente. Entonces, lo que nosotros aquí llamaríamos al caer el sol 6 de la tarde, al otro día 6 de la tarde aproximadamente. Exacto. Entonces, para ellos los días son así, para nosotros son distintos. Entonces, siempre que tú leas y entiendas la palabra, el sábado, el Shabbat se guardaba siempre, viernes cayendo el sol hasta el sábado cayendo el sol. Lo que para nosotros es el viernes, cae el sol el viernes y ya ahí iniciamos Shabbat Shabbat. hasta hasta el siguiente día, que es el sábado normal, al caer el sol, y ahí termina Shabbat. Entonces, aquí quiero mostrarte, claro, se está hablando del sábado, el Shabbatón. Y más aún, te muestro esta versión que es también de Hechos 27, pero en la Biblia Kadosh israelita, ¿sí? Y mira lo que dice acá, en Mozaei Shabbat, cuando nos reunimos para partir el pan. Entonces, ¿qué es Mozaei Shabbat? Es el cierre del Shabbat. Ellos estaban cerrando Shabbat en ese momento. Claro, y como ya anocheció, ya en el tiempo de Dios inició el primer día de la Ajá, semana, ¿sí? exactamente. Pero eso no quiere decir que es que ellos tomaban ese día como el día para reunirse porque es que es el día de la resurrección. Y claro que lo hacían y la palabra lo muestra. Pero eso en ningún momento, y te vas a dar cuenta, ahorita que empecemos a ver los comentarios, te vas a dar cuenta que en ningún momento nadie da por entendido de que porque lo hacían así, entonces ya se había cambiado la observancia del sábado para el domingo. ¿Sí? El que tú te reúnas el lunes y adores al Padre, eso no quita el hecho de que el sábado es el día el que el Padre escogió para santificar. Tú puedes adorar al Padre y debes adorarlo todos los días. Debemos adorarlos todos los días. Pero hay un día especial en el que el Padre nos dice, no hagas nada y tienes que estar en intimidad conmigo. ¿Ok? Tú revisas el video anterior, en Hechos de los Apóstoles, cuando ya Jesús pues es crucificado y parte de la presencia del Señor. Ya hablando directamente de los apóstoles, ellos guardaban el sábado como era su costumbre. Entonces, ¿cuál era su costumbre? Lo que venían haciendo desde hace muchos años y muchos siglos. ¿Cuál era? Pues guardar el Shabbat. Viernes caer la tarde, al sábado caer la tarde. Ok. Entonces, mira, aquí ya vamos a empezar entonces los comentarios de quién empezó a hacer ese cambio del Shabbat por el domingo. Entonces, nuevamente reitero, por favor, lo que queremos aquí es mostrar la evidencia y lo hacemos con cariño y con amor, porque de verdad lo único que buscamos es que tú puedas entender cuál es el camino correcto del Padre. Entonces dice así, el cambio del Shabbat por el domingo. Adriano, el emperador Adriano, comenzó por allá en el año 129 su batalla religiosa contra los judíos. Aquí 129 después de Cristo, después de Yeshua.
Su decreto para prohibir la circuncisión bajo la pena de muerte y la transformación de Jerusalén en una colonia romana idólatra fue solo el comienzo. Adriano, el emperador Adriano, penalizó con la pena de muerte el estudio de la Torá. Y nosotros debemos ser lógicos, y creo que lo hemos entendido con los otros videos, que cuál es la palabra de Dios, lo que se conoce como Torá en hebreo, ¿sí? Esa es la palabra de Dios. Con pena de muerte el estudio de la Torá en público, ya que consideraba la Torá como un código de ley no reconocido por el Imperio Romano. Bueno, prohibió la práctica del Shabbat, ojo, aquí ya empezamos a ver, ya que los romanos veían al Shabbat como un día de ocio injustificado. ¿Pero por qué lo veían así? Y en el imperio todos debían trabajar para maximizar la recaudación de impuestos en beneficio del emperador, por una práctica meramente económica de ganar más dinero, de sacarle más dinero al pueblo. Es que él empezó a decir, no, 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 sábado no, no me van a descansar, a trabajar también, ¿sí? Entonces aquí podemos ver cuáles son las bases y las ideas por las cuales se empezó a hacer ese cambio del Shabbat. No es porque nosotros querramos simplemente, sino porque había un trasfondo más fuerte de cambiar el Shabbat. Ahora, El cambio del Shabbat por el domingo. La ley dada por Constantino el 7 de marzo del año 321, después de Yeshua, relativa al día de descanso, era como sigue: que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen en el venerable día del sol. yo creo que aquí ya podemos empezar a entender que Constantino, en el momento, en ese concilio de Nicea, ¿sí? Que fue cuando él ya dijo, ah, bueno, no se va a seguir persiguiendo a los cristianos, sino que cada uno va a profesar su religión libremente, pero aún así, él estaba dando una obligación, estaba dando una ley en la cual se estaba diciendo, ¿sí? Que no se permitía el Shabbat, sino que ahora descansaban en el venerable día del sol. ¿Y qué está hablando del día del sol? No estaba diciendo que, ay, sí, porque es que el domingo sale el sol, todos los días sale el sol. Estaba diciendo porque ese día era el que se adoraba al dios sol para ellos. Es importante entender eso para entender el trasfondo, ¿sí? Ahora, vamos a empezar a leer unos comentarios de sacerdotes y altos, no sé, podemos decirle ministros de la Iglesia Católica durante algunos años acerca del Shabbat. Entonces, yo leo uno, tú lees el otro. Y Vale. dice, si la escritura, bueno, listo. Esto lo dice el reverendo Stephen Keenan, que en un catecismo doctrinal allá en Nueva York en 1857. Está hablando de catecismo y está enseñando esto. Entonces dice, si la escritura es su única regla, y está hablando de los cristianos protestantes, se lavan los pies de uno al otro, de acuerdo con el mandamiento de Yeshua en el capítulo 13 de San Juan, deben guardar no el domingo, y ojo, esto lo está diciendo un sacerdote católico, deben guardar no el domingo, pero el sábado, conforme al mandamiento. Acuérdate de santificar el día sábado, porque este mandamiento en la escritura no ha sido cambiado o abrogado. Mira que estamos hablando, y por favor, con cariño lo estoy diciendo, un sacerdote, un reverendo de la Iglesia Católica entiende que ese cambio lo hizo fue la Iglesia. En la palabra no ha habido ningún punto, ningún mandamiento nuevo del Padre que diga que se cambia del sábado para el domingo. Ese mandamiento no fue abrogado. Yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas. Le he venido a que ustedes la entiendan correctamente. ¿Listo? Sí, miren que cuando nosotros estamos en la iglesia cristiana, creemos que guardamos un descanso el domingo, pero en realidad no es ni siquiera guardar, o sea, no se guarda. Uno va 2 horas o 3 horas a la iglesia Y con y eso decimos vuelve, que sí, y cumplimos. vuelve a su vida rutinaria como si nada, pero no hemos entendido el concepto del descanso. Cuando nosotros venimos a guardar el Shabbat, es una delicia, o sea, es un descanso al 100%. En la semana nos la pasamos corriendo de domingo a viernes. Nos sentimos cansados, cargados, y cuando llegamos al Shabbat, todo, sí, es un descargue completo, un descargue total, es una relación con el Eterno de una manera diferente. Es un gozo, de verdad que es un descanso gigante. Entonces yo me pregunto como cristianos,
Lo damos todo por sentado, mas no nos preguntamos, ¿es el día correcto? Y tenemos la herramienta precisamente para justificar que el día no es el domingo, sino el sábado, pero ni siquiera nos preguntamos y mucho menos nos tomamos el trabajo de revisar si es exactamente el día. Bueno, entonces aquí estamos precisamente debatiendo y leyendo acerca de lo que nos ha dicho la Iglesia Católica, que nosotros como cristianos estábamos siguiendo en la Iglesia, pero que es incorrecto a todas luces, y aquí nos lo está demostrando. La siguiente dice, ¿tiene usted alguna forma de demostrar que la Iglesia tiene poder para instituir fiestas de precepto? Ojo con eso. Este también lo dice Stephen Kennan. Dice, de no haber tenido tal poder, no podría haber hecho con el cual todos los... Ay, no, cabe amor. Vale, Espera, empiezo espera. acá. Es desde acá. Uno, esperas unos segundos. Uno, dos, tres. ¿Tiene usted alguna otra forma de demostrar que la iglesia tiene poder para instituir fiestas de precepto? De no haber tenido tal poder, no podría haberlo hecho con el cual todos los religiosos modernos están de Acuerdo acuerdo con con ella. ella. Ella no podría haber sustituido la observancia del domingo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado, el séptimo día, Ojo. un cambio del cual no haya autoridad bíblica. Aquí, ¿qué está diciendo? Le están preguntando, oiga, ¿cómo que la iglesia tiene el poder para instituir fiestas de preceptos? ¿Sí? Entonces él dice, de no haber tenido tal poder no podría haberlo hecho, pero no es un poder que haya sido divino, no es un poder que le haya dado Jesús ni Dios, es un poder que ella misma se autoproclamó al ser proveniente del Imperio Romano, que era el que tenía el poder en ese momento. Eso lo hizo ¿cómo se dice lo que hay en Venezuela? Esto, Una una dictadura. dictadura, perdón, como una dictadura, más no, porque porque de pronto el Padre Eterno le haya dado poder que no le ha dado el poder a nadie, ¿sí? La Y palabra aquí de está Dios. diciendo, ese cambio, esa observancia del primer día de la semana es un cambio del cual no hay autoridad bíblica. Ellos entienden, y el mismo catecismo de la Iglesia Católica entiende que no hay autoridad para hacer ese cambio. En la Biblia, la palabra de Dios no da esa autoridad. Siempre, en todo momento está diciéndote el Shabbat, acuérdate de mi Shabbat. Ahora vamos a hablar del reverendo Peter Geyerman en el Catecismo del Converso de la Doctrina Católica, página 50. Y él dice así, pregunta, ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta, observamos el domingo en lugar del sábado del Shabbat porque la Iglesia Católica transfirió, y aquí podríamos decir de su propia autoría, de su propia conveniencia, transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Ojo, y aquí quiero reiterar, perdonen si de pronto lo he dicho varias veces, pero quiero reiterar que esto no estamos juzgando a nadie ni señalando, pero sí queremos hacerles entender que no hay en la palabra de Dios ninguna autoridad para hacer ese cambio. Esto lo hacemos con el mayor amor, el mayor cariño, porque esto es algo que el Padre nos mostró, no nos dijo ningún hombre, el Padre nos lo mostró en Exactamente. oración, buscando que Él nos enseñara su palabra, no la del hombre, su palabra. Él nos mostró todas estas cosas. Nadie le ha dado autoridad a la Iglesia Católica más que la que ella misma se confirió para hacer este tipo de cambios y para crear otras fiestas a santos, a Totalmente vírgenes, diferentes. que no son las fiestas de nuestro Padre Eterno. ¿Sí? La Iglesia Católico-Romana cambió la observancia del sábado al domingo por derecho de la autoridad divina e infalible dada a ella por su fundador, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Aquí quiero enfatizar, eso lo dicen ellos, pero lee tú el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, y busca dónde Yeshua le da autoridad a una iglesia católica. O sea, muéstrame en qué pasaje está O eso. a una iglesia gentil, O a una iglesia gentil. cuando Ni su si, pueblo y ni es, siquiera creó una iglesia cuando su gentil. pueblo es Israel y es Israel. Y Pablo que enseña que el olivo natural, ¿cuál es? Israel. ¿Sí? Israel. No es que nos vayamos a volver israelitas, es que el pueblo de Elohim es Israel y a ese somos injertados. No se creó ninguna iglesia. Yeshua no le dio autoridad a nadie. Muestre dónde dice eso. ¿Sí? Pedro no es el primer papa.
Él simplemente era un apóstol de Yeshua, que Yeshua le dio un trabajo por hacer, ¿sí? Entonces, los protestantes clamando, los protestantes, los que se separaron de la Iglesia Católica, clamando que la Biblia debe ser la única guía de fe, que la Biblia debe ser la única guía de fe, no tienen razón para observar el domingo. Mira lo que está diciendo en el boletín. Universo Católico, 14 de agosto de 1942. Si los protestantes dicen que la Biblia es la única guía de fe, ellos no deberían observar el domingo. En este asunto, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes consistentes, ¿sí? Entonces, nosotros ya no pertenecemos a ninguna religión, pero sí debemos entender que somos pueblo de Elohim y que nosotros no observamos el domingo, el día en que se adoraba al sol y a los demás dioses, como el día del Padre Eterno, sino el Shabbat, el sábado, que es el día que Él nos pide que santifiquemos. Todos nosotros creemos muchas cosas en cuanto a la religión que no encontramos en la Biblia. Eso es algo completamente cierto. De oídas, oí, pero no investigué, no indagué, no medité en la palabra. Por ejemplo, en ninguna parte en la Biblia encontramos que Yeshua o los apóstoles hayan ordenado que el día de reposo debiera cambiarse del sábado al domingo. Tenemos el mandamiento de Dios dado a Moisés para santificar el día de reposo, que es el séptimo día Séptimo de la día. semana, el sábado. Hoy en día, la mayoría de los cristianos que guardan el domingo, o sea, guardan el domingo porque se ha revelado a nosotros por la iglesia fuera de la Biblia. Esto lo dice un católico O sea, está virginiano. en un libro que llama El Católico Ah, Virginiano, vale. el volumen 22. Ahora, yo pregunto y pues no sé, creo que me parece a mí muy clara la respuesta. Eh, si el Padre Eterno, a lo largo de toda su palabra, de toda, hasta el Apocalipsis, habla del Shabbat como el día de reposo, ¿sí? ¿Cómo es que a una iglesia después le reveló que ya no era el sábado, sino el domingo? Y que la misma iglesia diga que es fuera de la Biblia, ¿sí? Sobre todo piensen que cada domingo, cuando si tú eres católico vas a misa, ¿sí? Ellos te dicen que leen los evangelios, que leen Hechos de los Apóstoles, que de pronto leen una que otra carta paulina. Y si tú las lees completas, te vas a dar cuenta que ellos iban a la sinagoga el sábado a enseñar, a estar en intimidad con Dios, a entender su palabra, que ellos guardaban el Shabbat. Entonces ahora te hago esa pregunta. ¿Quién le dio esa autoridad a la Iglesia Católica? ¿Sí? Y además que la proclama, y lo proclama, perdón si de pronto la palabra suena un poquito fuerte, lo proclama descaradamente que es revelado a ellos fuera de la Biblia. Y sigue en un libro que se llama La fe de nuestros padres por el cardenal James Gibbons, arzobispo de Baltimore. ¿Sí? Esto fue en 1876, el original. Usted puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrará una sola línea, ojo que lo dicen ellos mismos, una sola línea que autorice la santificación del domingo. Por eso yo les decía en unos videos, en los primeros videos, cuando hablábamos de los mandamientos de Dios, les hago un reto de amor. Muéstrenme en el pasaje donde el Padre Eterno, o por lo menos Yeshua, dijeran, ya no es el sábado, sino el domingo. Y ellos lo entienden. No existe una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras velan por la observancia religiosa del sábado, un día que nunca santificamos. El día en que el Padre dice, santifíquenlo, ellos saben y entienden y dicen claramente que no lo santifican. Yo creo que, ¿qué más podemos decir? Pero desde que el sábado, no el domingo, se especifica en la Biblia, ¿no es curioso que los no católicos que profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia observan el domingo en vez del sábado? Entonces la respuesta, sí, por supuesto, es inconsistente, siempre será inconsistente. Pero este cambio fue hecho hace 15 siglos antes que naciera el protestantismo. Para entonces la costumbre era observada universalmente. O sea, aquí qué está diciendo que esto lo hacen simplemente por tradición. O sea, ya como la iglesia había hecho ese cambio y como eso ya era lo normal por el poder que tenía el Imperio Romano, entonces ya no dijeron, ya no hicieron el cambio. O sea, no volvieron al sábado, porque ya era la costumbre, ya era la tradición, ¿sí? O sea que ellos seguían, aunque eran protestantes y nosotros en este tiempo, cuando estábamos en la iglesia cristiana,
decíamos que éramos protestantes, ¿sí? Seguíamos guardando el domingo, pero no había entendimiento. Y sigue diciendo, y ese es el mismo libro de La Fe de Millones. Ellos han seguido la costumbre, aunque se apoye en la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto explícito de la Biblia. Solamente el cambio se hizo por la supuesta autoridad de la Iglesia Católica, no porque haya algún pasaje o algún mandamiento de Dios o de Jesús. Esa observancia permanece como un recordatorio de la Iglesia Madre, y esto se los digo a los cristianos evangélicos, protestantes, todos ellos. ¿Sí? Ojo, pónganse a pensar, si clamamos que la palabra de Dios es la única que se debe guardar como fe, que seguimos guardando el sábado, el domingo. Y mira lo que nos dicen ellos, es un recordatorio de la Iglesia Madre, de la que las sectas no católicas que se separaron son como un niño que escapa de la casa, pero aún lleva en su bolsillo una foto de su madre o un mechón de su pelo. ¿Sí? Entonces, si nosotros decimos que la palabra de Elohim, de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, es la que es rectora de nuestras vidas, no estamos para guardar el domingo, sino el sábado, el Shabbat. El centinela en la página del pastor Santa Catalina, Iglesia Católica, dice, tal vez la cosa más audaz, el cambio más revolucionario de la iglesia, que la iglesia ha hecho, sucedió en el siglo I. El día santo, ojo que ellos dicen, ¿no? El día santo, el sábado, fue cambiado del sábado al domingo, el día del Señor, originalmente el día del sol. El dies dominica, el día del Señor, fue elegido no por alguna indicación señalada en las Escrituras, sino de sensación de la iglesia, de su propio poder, embriagados en su propio poder, supuestamente por una revelación, pero no porque haya autoridad bíblica, no porque haya autoridad de parte de Dios. La Iglesia Católica, nadie, ni Elohim, ni Yeshua le dieron, ni los apóstoles ni siquiera sabían de una Iglesia Católica, que fue creada 300 años después de Yeshua. Bueno, sabían de una Iglesia Católica. Y si nosotros cuando guardamos el Shabbat adoramos al Padre y tenemos una comunión directa con Él, ¿te has preguntado cuando tú guardas el domingo a quién estás adorando? ¿En serio estás adorando al Eterno? Te dejo eso de tarea. Sí. Porque no solo estás adorando a Él, desafortunadamente no es así. Te lo dejamos de tarea. Si el Padre Eterno nos dice que Él viene a tener intimidad con nosotros el sábado, y tú el sábado estás de paseo, jugando fútbol, estás con tus amigas, estás bebiendo, estás en una fiesta, ¿sí? Y cuando tú quieres ir el domingo a supuestamente tener ese tiempo, esas 2 horas o 3 horas de intimidad con el Padre, ¿sí? Ahora te pregunto, si el sábado era cuando el Señor iba a entrar en tu casa a tener intimidad, el domingo, ¿a quién? ¿Con quién estarás teniendo intimidad? Si el sábado el Padre se quedó esperándote para tener intimidad, el día que Él santificó. ¿Listo? El domingo es una institución, y estamos hablando de la prensa católica, 25 de agosto de 1900. El domingo es una institución católica y se puede defender solo en los principios católicos. No la pueden defender en la palabra de Dios, solamente en lo que ellos se inventaron. Desde el comienzo hasta el final de las Escrituras, por favor, esto es con amor. Desde el comienzo hasta el final de las Escrituras, no hay un solo pasaje que justifique la transferencia de la adoración pública semanal del último día de la semana al primero. Mira, nosotros traemos esto no como señalamiento, traemos esto para que tú entiendas que aún la misma Iglesia Católica, que supuestamente se da como tener la autoridad para hacer ese cambio, ella misma entiende que ese cambio solamente fue de su propia semilla, de su propio ego, embebidas en su propio poder, ¿sí? No porque la palabra, no porque Dios esté dando algún mandamiento para hacer ese cambio. Ahora aquí estamos hablando creo que es un reverendo que se llama Thomas Enright, en una lectura pronunciada en 1893. Y miren esto, por favor, léanlo bien. No hay más que una iglesia en la faz de la tierra que tiene el poder o clama tener el poder de hacer leyes obligatorias para la conciencia, la unión ante Dios,
la unión bajo pena del fuego del infierno, que era con lo que nos asustaban durante muchos tiempos. Por ejemplo, la institución del domingo. ¿Qué derecho tiene cualquier otra iglesia de guardar este día? Su respuesta en virtud del tercer mandamiento. El papado, y mira lo que dice entre paréntesis, el papado acabó con el segundo, ojo, acabó con el segundo mandamiento. ¿Y Sí, cuál es el señor. segundo mandamiento? No tener imágenes De adorar de a nada que Dios. esté en los cielos, ni en la tierra, ni en el agua, ni arrodillarte a ellas para adorarlas. Ese es el segundo mandamiento de Éxodo 20. Entonces dice, el papado acabó con el segundo mandamiento en relación con la adoración de ídolos. Mira, y perdón de pronto si digo, mira el descaro. El papado acabó con ese mandamiento y nombró al cuarto mandamiento de Éxodo 20, lo nombró como Como tercero, tercero. Ujú. el cual dice, acuérdate, el cuarto mandamiento dice, acuérdate de santificar el día de reposo. Pero el domingo, dice el mismo, Dios El mío, día- el domingo no es día de reposo. Cualquier estudiante sabe, el estudiante de teología sabe que el domingo es el primer día de la semana. En repetidas, y mire, o sea, esta es la parte que a mí me parece con mayor desfachatez lo dice. En repetidas ocasiones he ofrecido $1,000 para todo el que quiera probar con la Biblia solamente que el domingo es el día en que estamos obligados a guardar. Él está haciendo un reto, pero con platica, diciéndole, les doy $1,000 al que me muestre en la Biblia que se cambió el sábado para el domingo. Y dice así, y hasta ahora nadie ha reclamado el dinero. Nadie lo va a poder reclamar porque no hay mandamiento. Por favor, nosotros tenemos que santificar al que merece honor, merece honra, merece ser santificado, que es nuestro Padre eterno. Y Él nos dejó su palabra. Y Yeshua, su imagen visible, fue la que nos vino a dar el correcto entendimiento. No vengo a abrogar la ley ni los profetas, vengo a darles el correcto entendimiento. Y Él comisionó a sus apóstoles y a sus discípulos para enseñar lo que Él les había enseñado. Y ustedes se van a dar cuenta que Él nunca pelea por el Shabbat. Él pelea por las tradiciones de hombres que hacían que el Shabbat no se pudiera guardar de acuerdo a lo que el Padre Eterno había dado originalmente, sino que le agregaban cosas y cojas, mandamientos de hombres. ¿Y qué hizo la Iglesia Católica? Agregar mandamientos de hombres, ¿sí? Nadie ha reclamado el dinero porque no se puede hacer. Fue la Santa Iglesia, bueno, fue la Iglesia Católica la que cambió el día de descanso del sábado, el séptimo día, al domingo, el primer día de la semana. O sea, nosotros tenemos que entender con todos estos pasajes realmente darle una auditoría a nuestra vida espiritual, a nuestra relación con el Padre Eterno. No podemos seguir nosotros viviendo una supuesta santidad alejados de la palabra de Dios, alejados de lo que el Padre Eterno nos ha dado. El día de reposo era el sábado, no el domingo. La iglesia alteró la observancia del sábado a la observancia del domingo. Los protestantes deben estar bastante desconcertados por el mandamiento del domingo cuando Elohim claramente dijo santificar el día sábado. La palabra domingo no está en ningún lugar de la Biblia, por lo que sin saberlo están obedeciendo la autoridad de la Iglesia Católica. Esto lo dijo Está en está en la la Caferata caferata, Canon del Catecismo, catecismo explicado, en la página página 89. 89. Estamos obedeciendo. Ellos mismos, o sea, mira eso, ellos mismos están enseñando que tienen que guardar el domingo solamente porque ellos así lo decidieron, más no. Y ellos mismos dicen, la palabra domingo no está en ningún lugar, no la vas a encontrar en ningún lugar de la Biblia. Ellos no llamaban, no tenían nombres. El pueblo de Israel en ese tiempo no tenía nombres para los días de la semana. Eso lo creó los romanos y para adoración a dioses romanos. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, Son viernes, nombres de sábado. dioses ¿Sí? romanos. Ellos decían, Shabbat es el séptimo día, primer día de la semana, segundo día de la semana, tercero, cuarto, quinto, sexto, y el séptimo otra vez Shabbat. Ellos no le tenían nombres a los días. ¿Sí? Ahora dice, si los protestantes siguieran la Biblia, adorarían a Dios, a Elohim en el Shabbat, porque ese es su día. Al guardar el domingo están siguiendo la ley de la Iglesia Católica. O estamos ahí o no estamos. O amamos más a Dios o amamos más a nuestra religión. Bueno, es irónico porque Perdón. cuando uno llega al cristianismo,
uno hace una clara distinción entre el catolicismo y el cristianismo porque muchos que venimos al cristianismo venimos del catolicismo y entendemos que ya no debemos adorar dioses, entendemos muchas cosas Los que otros 9 mandamientos. sí, entendemos eso, pero qué irónico que sigamos guardando el domingo que guarda la Iglesia Católica cuando en realidad debemos guardar es el sábado. O sea, ahí no hay una clara distinción, ahí hay un engaño y una confusión. Y que desafortunadamente nosotros tenemos un velo cuando llegamos al cristianismo. Claro, conocemos a Yeshua, entendemos que no debemos adorar dioses, entendemos que María es la madre de Yeshua y que hay que respetarla, más no venerarla, pero en este tema del guardar el sábado y no el Siempre, domingo, nos hemos siempre hay rajado choque. completamente en el cristianismo. No, y sobre todo que cuando uno llega, uno habla de los 10 mandamientos y llega al cuarto, como que ahí dicen, ah, bueno, sí, y hay como que hay un cisma ahí, no sé. Los otros 9, no, sí, perfecto, pero el cuarto aún sigue habiendo ahí como un dolor, a pesar de que el Padre nos lo está mostrando ahí. Exactamente, pero en últimas hay un velo y eso lo dice la palabra. Eso lo dice la palabra que nosotros estamos como dormidos, como adormilados a la palabra y de todos modos estamos en el cristianismo y leemos la palabra, pero no se nos abre el entendimiento. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver la palabra desde su original y hay un toque especial, ese silbido del cual habla la palabra, es cuando en realidad empezamos a entender y empezamos a gozarnos en la observancia del sábado, del Shabbat, ese maravilloso reposo que el Señor nos ha dado. Amén. Bueno, y aquí ya vamos a terminar y vamos a unos pasajes rápidamente para mostrar ese cambio que el Padre Eterno también nos estaba diciendo que iba a ocurrir. Y aquí vamos a hablar de Daniel 5, 24, 27, que Daniel, el profeta Daniel, que cuando estaban en Babilonia, cuando la casa de Judá fue sacada a Babilonia durante 70 años, y que ahí Daniel, que era uno de los altos funcionarios del rey de Babilonia, de Nabucodonosor, tuvo revelación de parte del Padre, ¿listo? Y él dice en Daniel 5, 24, 27, y los 10 cuernos significa que está hablando de la bestia, la bestia que va a venir al final de los tiempos. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 10 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, a los santos, a los cuales son los santos, los que son su pueblo, ¿sí? No los que levitan con coronilla en la cabeza, los que son su pueblo. Y dice, a santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y pensará en cambiar la ley, ahí que está hablando la Torá, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Bueno, después hablaremos de eso. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dada al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí que estamos mostrando en el versículo 25, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué es lo que ha hecho? Y perdón, ¿qué es lo que ha hecho el enemigo? Con toda la palabra de Dios. ¿Qué nos enseñó? Que eso era una carga pesadísima. Y la palabra que dice que no es una carga, que es un gozo, es un deleite. ¿Sí? Y cambió los tiempos, entonces ya no guardamos las fiestas que son recordatorios de las fiestas de nuestro Padre Eterno, que son recordatorios de las cosas que han de venir. ¿Sí? No son sombras que ya pasaron, son recordatorios que nosotros debemos estar implementando porque eso volverá a darse en el tiempo final. ¿Sí? Entonces, y nos está mostrando claramente cómo el enemigo cambió todo esto. Y nos empezamos a festejar en fiestas que no eran nuestras, en fiestas de una iglesia romana. Primera de Juan 5, 1, 3. Todo aquel que cree que Yeshua es el Cristo es nacido en Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Adonai, que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Adonai vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Yeshua es el Hijo de Dios? Hijo de Adonai.
Es el hijo de Adonai. Mira, y es importante, el amor, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Yeshua no nos dio ningún mandamiento nuevo, todo lo que él dijo, él mismo dice, yo digo todo porque el Padre ya me dijo que tenía que decir, ¿sí? Y además de todo, sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. Si tú lees la Torá y empiezas a ver los mandamientos de Dios, inicialmente algunos no lo vas a entender, pero cuando tú le pides entendimiento al Padre, tú dices, oye, si nosotros guardáramos esos mandamientos en este momento, wow, el mundo sería increíble, el mundo sería diferente, Sí, ¿sí? es cierto. Bueno, y ya vamos a ir terminando. Apocalipsis 12:17, entonces el dragón, ese que va a pelear contra la que va a atraer a ese hijo que va a cambiar las cosas, él dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. El apóstol Juan nos está mostrando que esa bestia al final, ¿contra quién iba a pelear? No contra los que guardaban el domingo, ¿sí? No contra los que dicen que la ley, que los mandamientos de Dios, no, eso ya pasó, esos son abrogados, no, Yeshua los crucificó en la cruz, esa maldición que era la Torá, ¿sí? Que era la ley. Contra esos no va a hacer guerra el enemigo. Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. ¿Por qué el enemigo va a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios? A los que dicen que la Torá, que la ley, que el Shabbat, que todos los mandamientos de Dios han sido abrogados, que ya no hay mandamientos, que es por gracia. ¿Sí? Sí, somos salvos por gracia, pero somos salvos por gracia para buenas obras. ¿Y esas obras cuáles son? Y dice Santiago, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Y cuáles son las obras? ¿Cuáles crees que eran las obras? Dar los mandamientos, no ayudar al pobre. El pobre es algo que debemos hacer. Jesús nos dice, ustedes lo van a tener siempre. Pero él dice, ¿cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos, que con nuestras obras mostremos que guardamos los mandamientos. Ese es el amor a Dios. Así que ya hemos terminado este segundo video. En el próximo video vamos a hablar de cómo podemos guardar el Shabbat, cómo lo podemos gozar. Y bueno, y los dejamos con este pasaje que para mí es algo maravilloso poder dárselos al final, porque es la bendición que Jehová le dijo a Moisés para que se la enseñara a Aarón y Aarón se la diera a todo el pueblo de Israel, a nosotros que estamos siendo injertados. Esta bendición es para nosotros también. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su su rostro rostro sobre ti y y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ponga en ti shalom. Amén. Entonces, para ti que estás escuchando este video, Jehová te bendiga. Shalom para ti, shalom para tu casa. Bendiciones en esta nueva semana. Que el Padre Eterno, tú puedas ir con humildad, por favor, con corazón humilde y deseoso de entender y de aprender. Ve a tu cuarto, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Pídele guía a través de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo. Pídele que te guíe a entender su palabra, no la palabra de los hombres. Cuando Él te haga entender su palabra, vas a poder escuchar a un hombre y vas a poder decir, esto es del Padre o esto es humanismo. ¿Listo? Entonces, sin más, les deseamos shalom. Shalom. Bendiciones a todos. Bye bye. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones.